Vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a esta primera de un ciclo de microcharlas que vamos a hacer como magíster en arquitectura y gestión resiliente para la reducción del riesgo de desastre. Este magíster de nuestra Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción. Esta primera microcharla va a tratar sobre el COVID-19 hacia una nueva gobernanza del riesgo. Vamos a tener dos grandes presentadores, dos grandes invitados que van a exponer dos temas en muy pocos minutos. Quiero darles no solo la bienvenida a esta microcharla, sino que invitarlos a nuestro programa de Magíster en Arquitectura y Gestión Resiliente para la reducción del riesgo de desastre, que es un programa que tiene las matrículas y las postulaciones abiertas hasta el 30 de junio, con ingreso en agosto, es decir, con ingreso el segundo semestre de este año. Y contamos con becas de hasta un 50%. Esta sesión está siendo grabada, va a quedar disponible para todos, está siendo transmitida en vivo por Facebook Live de nuestro programa, que pueden buscarlo en Facebook a través de Macar UDEC. Quedará también disponible en el sitio web oficial de nuestro programa de Magíster, magar.cl, www.magar.cl, y en el canal de YouTube Magar UDEC. Pueden, a medida que vayan haciendo las presentaciones, nos pueden ir dejando sus preguntas y comentarios, aportes, reflexiones también, a través de Facebook o a través de YouTube también, las cuales serán recogidas. En la medida que vayan apareciendo preguntas, se las vamos a ir compartiendo a nuestros presentadores, para que ellos las puedan responder. Independiente de eso, también podemos iniciar un diálogo a través de las plataformas también. Cada uno de los presentadores va a tener 10 minutos para presentar, y al final de ella vamos a abordar una pequeña conversación. El primero de los expositores es Alejandro Lara. El doctor Alejandro Lara es administrador público por la Universidad de Concepción, es magíster en medio ambiente y doctor en ciencias experimentales y sustentabilidad por la Universidad de Girona, en España. Es profesor asociado del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Concepción y es director de nuestro magíster en Arquitectura y Gestión Resiliente para la reducción del riesgo de desastre. Y su línea de investigación es la gestión integrada del riesgo. Él va a ser nuestro primer expositor. Yo luego les voy a presentar al doctor Christopher Martínez, que hará la segunda presentación. Por favor, Alejandro, inicia tu exposición. Muchas gracias, Francisco, y bienvenidas a todas y a todos los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales. El día de hoy vamos a conversar acerca del COVID y cómo esto hace un énfasis en la gobernanza del riesgo que tenemos en la actualidad y cómo podríamos mejorar nuestros aspectos de gestión para poder afrontar este tipo de pandemias. Lo primero es que tenemos que indicar que la gobernanza del riesgo es un procedimiento, acelero la pantalla. La gobernanza del riesgo es un concepto que se ha venido utilizando desde hace un tiempo no muy largo. Así que primero conversemos de qué es lo que entendemos por gobernanza. La gobernanza es esta forma en que la institucionalidad se presenta ahora frente a los diferentes actores para poder desarrollar, gestionar, implementar y decidir aspectos que son de ciertas políticas públicas relevantes para la comunidad en general. De esta forma, la institucionalidad lo que busca es poder achatar un poco la forma piramidal y jerárquica en la cual desarrolla las políticas públicas y trata de generar una relación más horizontal con las distintas partes interesadas. Bueno, si nosotros llevamos estos principios de la gobernanza y la aplicamos al riesgo, estamos hablando entonces que en este contexto la gobernanza del riesgo se centra en todas aquellas acciones, medidas orientadas a identificar, gestionar, evaluar y comunicar el riesgo a las distintas partes interesadas para poder afrontar situaciones de crisis que a nivel mundial y a nivel local nos van afectando, nos han afectado, nos afectan y nos continuarán afectando. En este concepto, ¿cómo funciona en la actualidad esta gobernanza del riesgo? Bueno, a nivel internacional y especialmente lo que es la visión chilena de cómo hacer las cosas, nosotros abordamos la gestión de los riesgos a través de un enfoque de riesgo convencional. ¿Qué quiere decir esto?
que existe una distribución de la probabilidad que puede ser más o menos conocida sobre un alcance limitado de los efectos adversos que produce un tipo de evento. De esta manera nosotros abordamos el siniestro y logramos ir gestionándolo así en nuestra versión de la mejor forma posible. ¿Por qué aplicamos este concepto convencional a nivel internacional y sobre todo en el caso chileno? Porque a nosotros nos ha dado mucho resultado desde la perspectiva que estamos acostumbrados a convivir con situaciones de crisis socionaturales y nos recuperamos de ellas y afrontamos positivamente. ¿Qué quiere decir esto? Lo que públicamente y socialmente nosotros lo indicamos, que el chileno tiene una alta capacidad de resiliencia. Efectivamente, eso es así. Pero esa capacidad de resiliencia social no está dentro de esta ecuación de riesgo. Esta capacidad de resiliencia es atribuida al propio individuo y a la sociedad en sí. ¿Y por qué es tan alta en el caso de los chilenos? Bueno, investigaciones han dicho porque nosotros desconfiamos de la capacidad que tiene el Estado para poder venir a solucionar este tipo de problemas. Por lo tanto, no es que la gobernanza que se implementa sea completamente efectiva, es que en forma paralela a los sistemas establecidos existe una vía nuestra que gestiona esta amenaza porque sentimos que no vamos a ser resueltos por la institucionalidad. Y eso hace que tengamos una alta capacidad de resiliencia. ¿Qué sucede cuando llega el COVID-19? El COVID nos plantea un escenario muy fuerte a nivel internacional y especialmente en el caso de Chile, porque el COVID no representa ese concepto de riesgo tradicional, más bien es un riesgo emergente, donde su principal característica es que es sistémico. ¿Qué quiere decir que el COVID-19 sea un riesgo sistémico? Que hay una probabilidad enorme de que pueda generar averías y daños a un sistema completo, y no solamente a una parte fraccionada. ¿Y por qué se da esta situación? Porque hoy en día nosotros tenemos altos niveles de conectividad y de incertidumbre y de ambigüedades en los procedimientos que realizamos. Por lo tanto, la incerteza nos gobierna. Y lo otro, que los riesgos sistémicos, en los riesgos sistémicos, perdón, las relaciones causa-efecto no son lineales, como nosotros lo interpretamos en el sistema tradicional. Estas relaciones ahora son multiniveles. ¿Por qué? Porque se produce inteligencia colectiva y lo que llamamos también comunicación relacional entre las distintas partes que están involucradas, o las distintas dimensiones que se ven afectadas por este tipo de amenazas. Entonces, nos preguntamos ahora, ¿nosotros no conocíamos que existían riesgos sistémicos? ¿O por qué seguíamos literalmente trabajando con un enfoque más convencional? Desde la segunda mitad de esta nueva década, efectivamente, el nivel internacional ha creado una serie de modelos y de guías que nos indican que estamos atravesando por un proceso de riesgo sistémico. Los ODS, por ejemplo, que hay que cumplir el 2030, están completamente vinculados a lo que es el Acuerdo de París y el modelo para poder gestionar riesgo de desastre, como es el modelo de Sendai. Recientes evaluaciones con respecto al nivel de cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sustentable de la ONU-AIDA indican que estamos bastante lejos de las metas para el 2019. ¿Y por qué se produce este escenario? Es porque las decisiones de los líderes políticos no se han orientado a hacer propia esta visión sistémica. ¿Qué produce que nosotros no tengamos una visión sistémica en nuestra gobernanza del riesgo para poder afrontar estos tipos de situaciones y crisis? Principalmente es el efecto cascada que tienen los riesgos. Nosotros en la actualidad tenemos un enfoque de desarrollo centrado en el libre mercado, ¿cierto? La globalización hace que este mercado sea bastante volátil, por lo tanto genera muchas inseguridades en distintos aspectos. ¿Y qué es lo que produce en el contexto actual? Por ejemplo, nosotros recibimos distintas anomalías a nivel internacional y tenemos que convivir con la degradación que le estamos produciendo al medio ambiente, el calentamiento global, los efectos del cambio climático, el aumento continuo de la población y la urbanización. Por lo tanto, en el contexto actual, para abordar el COVID, nuestra capacidad para poder, de alguna forma, gestionar de mejor manera estos efectos negativos, se ve cada vez más restringida. Esa capacidad restringida genera presión en la construcción de nuevos estresores que aparecen o que están presentes, como por ejemplo nuevas amenazas como las olas de calor que hemos visto recientemente, o la sequía, que es una amenaza silenciosa que está continuamente entre nosotros. Por lo tanto, aparecen gradualmente estos puntos de inflexión que se ven aún más estresados, como por ejemplo los conflictos globales producto
de la escasez hídrica. Entonces, esta acumulación de efectos genera un completo descalabro del sistema completo, donde hoy en día tenemos que abordar temas vinculados a la inmigración, el descontento ciudadano y ciertas revoluciones que cada país va viendo. Y riesgos como el COVID ponen en peligro lo que es la seguridad alimentaria. Por lo tanto, todo lo que es el sistema político puede quedar completamente desestabilizado. Esto quiere decir que el efecto cascada de los riesgos sistémicos hace colapsar cualquier tipo de sistema, y por qué no la de los países. Entonces, el COVID hoy en día, para nosotros, se transforma en una oportunidad. ¿En qué sentido? Es que de una buena vez tenemos que entender que el cambio climático es hoy y que la gestión de los riesgos sistémicos es el presente y no se habla de un futuro, sino que debemos orientar nuestros esfuerzos a incorporarnos hoy en día. ¿Dónde estamos nosotros en la actualidad? Nosotros estamos en un enfoque más de carácter destructivo. ¿Por qué? Porque en este enfoque nosotros nos centramos en la gestión del desastre. Seguimos siendo de carácter reactivo a nivel internacional y, curiosamente, a nivel nacional, con toda la experiencia que tenemos nosotros de convivir en escenarios de riesgo, continuamos por la misma brecha hacia este enfoque orientado en lo que es atender la situación de emergencia y responder a ella. ¿Y a dónde debiéramos ir, según esta comprensión del riesgo sistémico, hasta una dimensión más regenerativa? ¿Qué es lo que es esta dimensión regenerativa? Es una dimensión donde entendemos que vivimos en un escenario gobernado por la incertidumbre. Por lo tanto, nuestro enfoque de trabajo se tiene que centrar en lo que es la gestión de un riesgo de carácter preventivo, porque sabemos que vamos a tener que generar un riesgo residual y ese hay que gestionarlo, pero no solamente atacar una emergencia. Para poder trasladarnos de una dimensión a la otra, tenemos que seguir un camino bastante obediente. Y en ese camino hay un principio que es clave, que es el principio de la sustentabilidad. Solo de esa forma nosotros vamos a lograr generar esta dimensión regenerativa para poder abordar los riesgos sistémicos. ¿Qué es lo que es el marco global de una gobernanza de riesgo sistémico? Bien, este marco se centra en dos grandes aspectos. Primero, que tenemos que entender que hay que aprender para decidir adecuadamente. Y el proceso de aprendizaje parece que es medio complejo, porque caemos siempre en los mismos errores. El riesgo sistémico que nos enfrenta el COVID-19 nos dice que hay aspectos transversales en los cuales una gobernanza sistémica tiene que centrarse. Estos aspectos transversales versan acerca de la comunicación, los compromisos de todas las partes interesadas y los contextos. Entender la diferencia de los contextos que se encuentran afectados a un determinado riesgo sistémico. En ese contexto en el cual el riesgo se va a desenvolver, nosotros visualizamos que hay un proceso de preevaluación donde de alguna manera tenemos una visión sistémica y global de la problemática. Avanzamos a una apreciación donde podemos identificar y evaluar cuál es nuestra vulnerabilidad, nuestra exposición y qué tipo de amenaza estamos hablando, para así luego poder caracterizar y evaluar el riesgo, generar un perfil de este riesgo y entender que tenemos que decidir acerca de un riesgo residual, porque no lo podemos controlar, ya que estamos gobernados por la incertidumbre, para posteriormente avanzar hacia una etapa de gestión que se relaciona con lo que es la toma de decisión, la implementación de medidas concretas y el proceso de seguimiento de estas medidas para poder ir implementando nosotros esta acción de gobernar el riesgo. Ahora, la gobernanza del riesgo de enfoque sistémico se enfrenta primero a un gran desafío, aparte de poder incorporar este conocimiento para desarrollar actividades proactivas en esta dimensión más regenerativa del riesgo, se enfrenta a la transformación de la órbita de influencia de las partes interesadas en la toma de decisiones. En la actualidad, el enfoque convencional de cómo comprendemos y abordamos los riesgos establece que cada uno tiene un rol diferenciado en lo que es la influencia en la órbita de toma de decisiones, donde los tomadores de decisiones son solo un grupo muy acotado y el resto de las partes interesadas no tenemos mayor influencia. Cumplimos un rol determinado y hasta ahí sería. Entonces, no somos parte de un sistema holístico que está en un trabajo continuo para poder abordar esta dinámica. Esta es la primera situación que, de alguna forma, el enfoque de gobernanza del riesgo sistémico tiene que abordar para tratar de adecuar.
Y la segunda tiene que ver con los niveles de participación de las distintas partes interesadas. El gran problema es que nosotros en Chile hablamos continuamente acerca de que nuestra voz no se escucha en la construcción y en la implementación real de políticas públicas que nos vinculen a todos, porque sabemos que mientras menos personas participan, más alta es la capacidad de toma de decisiones, y viceversa. Por lo tanto, este problema, la gobernanza del riesgo, tiene que abordarlo. ¿Cómo nosotros pretendemos poder avanzar hacia ello? Bueno, un esquema muy simple lo plantea. Nosotros tenemos que tratar de transformar la gobernanza del riesgo robusteciendo la decisión política. ¿Y cómo podemos robustecer esta decisión política? Bueno, principalmente generando que la decisión política se mueva en dos grandes universos. El primero de ellos, a lo que le llamamos una situación base, que son las condiciones de primer orden, es que toda idea que ingresa para poder gestionar el riesgo y abordar situaciones de crisis, como la que plantea el COVID-19, pase por un primer filtro. Este filtro de base es lo que es el fin del Estado, que igual apunta a la promoción del bien común. En este sentido, el Estado debe definir un óptimo. Si tomamos, por ejemplo, el tema del COVID, el óptimo podría haber sido que el 0% o un número determinado, si el Estado hubiese definido así, de las personas infectadas por el COVID no murieran. O sea, el 0% de la población infectada muere. O sea, nadie muere. En ese sentido, toda decisión se somete a este primer orden y después de ello, cumpliendo con el bien común, la colocamos donde funcionan las dimensiones dinámicas, por ejemplo, dimensión económica, dimensión social, dimensión ambiental. Por lo tanto, la decisión que se esté tomando va a jugar en estas dimensiones dinámicas y va a producir, ¿qué cosa? Escenarios de riesgo. Y yo como tomador de decisión voy a poder ver qué cosas posiblemente o probablemente, porque no lo podemos asegurar, mi decisión va a generar y qué tan cerca del óptimo que yo como Estado definí estoy en posibilidad de alcanzar. ¿Cómo podemos realizar esto en la actualidad? Porque no se hace. Bueno, generando una moderación estocástica de la decisión política. Ese es el enfoque en el cual nosotros, desde el Magíster en Gestión y Arquitectura Resiliente para la reducción del riesgo de desastre, estamos trabajando desde inicios del mes de mayo. ¿Por qué? Porque este es el mandato que ha establecido la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastre, y espera que para el año 2023 se puedan entregar ciertas normativas o ciertos nuevos modelos que incluyan la evaluación del riesgo sistémico, sobre todo para robustecer la gobernanza del riesgo, que es algo tan predominante para poder convivir y combatir los efectos negativos que un evento como el del COVID-19 nos está produciendo. Eso rápidamente poder compartir con ustedes con respecto a la transformación y hacia dónde va el enfoque y lo que estamos haciendo para construir una nueva gobernanza del riesgo. Muchas gracias, Francisco. Espero haber andado bastante bien con el tiempo. Muchas gracias, Alejandro. Muy interesante la exposición. Les recordamos a todos los que se estén conectando que estamos en este primer charla, de este ciclo de microcharla de nuestro MAGAR, nuestro Magíster en Gestión y Arquitectura Resiliente para la Reducción del Riesgo de Desastre, que tiene sus postulaciones abiertas porque tenemos ingreso durante el segundo semestre. El segundo expositor de este primera ciclo de microcharlas es el doctor Christopher Martínez. Él es administrador público de la Universidad de Concepción, es magíster en estudios internacionales por la Universidad de Chile y es doctor en ciencia política por la Loyola University de Chicago. Es profesor asociado del Departamento de Sociología y Ciencia Política de la Universidad Católica de Temuco y tiene como líneas de investigación el presidencialismo, el poder ejecutivo, las crisis y la sobrevivencia de gobiernos en América Latina. Muchas gracias, Christopher, por acompañarnos. Te invitamos a que compartas tus ideas, tu presentación. Ya, gracias, Francisco, por la presentación. Bueno, yo voy a abordar esto desde un punto de vista más político que técnico, que como lo hizo Alejandro, para complementar, de hecho, esa visión. Y por eso que, en el fondo, el título de la presentación tiene que ver con liderazgo político en tiempos de crisis o en tiempos de COVID-19. Esta es una frase que dijo en su momento quien fuera jefe de gabinete de Obama y que después fue alcalde de la ciudad de Chicago. Dice que tú no quieres desperdiciar una buena crisis, que en el fondo hay que capitalizar políticamente o electoralmente las crisis que se van presentando. En el fondo esto es para los líderes que están sujetos a elección en un sistema político.
Una crisis básicamente la podemos describir como un escenario que es construido socialmente. Las crisis no existen en la naturaleza, sino que nosotros les damos el valor de urgencia, el valor de que es una amenaza y que nos genera incertidumbre. Una amenaza en el sentido de que viene a romper como estábamos viviendo y que también nos presenta un riesgo inminente, una sensación de urgencia que es súper importante en cuanto el problema o esta amenaza no solamente tiene que ser resuelta, sino que tiene que ser resuelta ahora, lo cual coloca una serie de limitaciones en la toma de decisiones y en cómo los actores políticos de hecho se comportan, y también con un alto grado de incertidumbre por la naturaleza de la propia emergencia y por las posibles consecuencias. En este caso, en una etapa inicial, la incertidumbre estaba bien puesta en qué otros efectos puede tener el COVID, cómo se transmite, cuáles son sus características, pero ya estamos pasando un poco esa etapa y estamos concentrándonos en cuándo esto va a terminar y qué otras consecuencias nosotros vamos a estar percibiendo en el futuro, económicas, ¿cierto? O en términos de salud, etcétera. Entonces, esos tres elementos constituyen lo que es este concepto de crisis, que puede ser aplicado a crisis política o a crisis, ¿cierto?, sanitaria o de salud como la que estamos viendo. Otro elemento que quisiera compartir con ustedes tiene que ver con cuál es el escenario que empieza a dominar políticamente el sistema. Primero, se requieren decisiones que sean inmediatas, que se comuniquen de forma precisa. Hay escasa información, especialmente en este caso, ¿cierto? A pesar de que habían investigaciones que habían, de alguna manera, nos habían prevenido de que esto podía ocurrir. Muy escasa información, muchísimas cosas en juego, el virus no es tan letal como pudiera ser y aún así está causando grandes estragos y las potenciales consecuencias todavía son muy poco claras. En el fondo no sabemos cuándo se puede desarrollar una vacuna, cuándo se va a poder aplicar y recién ahí vamos a ver un poco cuáles son las consecuencias. El rol del gobierno en este caso no es tanto la solución, porque no depende del gobierno de Piñera específicamente en el caso de Chile poder resolver esta situación, sino manejarla, contenerla, ¿cierto? Y limitar sus efectos al menos en el corto plazo. De hecho, por eso es lo que se le va a juzgar al gobierno de Piñera, se le está juzgando. A diferencia de lo que ocurre el año pasado con la crisis del estallido social, en la cual tampoco Piñera, recuerden, fue el gatillante de la crisis, sino que siempre se le juzgó como responsable de la evolución de la crisis, de su respuesta frente a esta, pero en este caso la solución tampoco está en manos del presidente, aunque el año pasado sí lo estaba. Por otro lado, tenemos una serie de actores, la ciudadanía, los electores también específicamente, legisladores, activistas, todos están pendientes, intelectuales también están monitoreando el funcionamiento del gobierno, la respuesta del gobierno, las declaraciones, los datos que están entregando o que no están entregando. Y de esa forma se le está midiendo un poco el funcionamiento y la respuesta a la crisis que está teniendo el gobierno de Sebastián Piñera. Por otra parte, a favor del gobierno está esta sensación de urgencia, que crea un efecto de que los actores se alineen o que eviten desalinearse demasiado respecto del rol que está jugando el gobierno, y eso es positivo para el gobierno actual. La popularidad, de hecho, de Sebastián Piñera ha ido en alza después de haber caído a cifras históricamente bajas el año pasado, y se está recuperando, y que quizás precisamente este era el respiro que en términos políticos él necesitaba, aunque obviamente el costo no está asociado a su gestión, sino que viene desde afuera. Entonces, esta sensación de urgencia logra contener un poco las divisiones internas, logra también contener a los actores más díscolos o más radicales dentro del sistema, de que por lo menos estén en silencio o traten de moderarse dentro de lo posible. Otro elemento que es importante es que en una crisis todo el mundo está esperando que los grandes líderes, en este caso el presidente de un sistema presidencial como el nuestro, tome decisiones. Y de hecho son, como yo les decía, son decisiones de gran impacto con poca información. ¿Esto qué significa? Que puede depender de casi elementos anecdóticos de que una decisión tenga buenos resultados o no, o de cuánto el gobierno está escuchando a los expertos en esta materia y si no a su propio sector. Hemos visto esta tensión que hay en términos de las recomendaciones, por un lado de salud pública, por mantener a la ciudadanía segura, y por otro lado las presiones de mantener el comercio abierto para que la economía no se estanque. De hecho, si ustedes se fijan en internet, está lleno de memes que hablan, oh no, la economía, porque pareciera ser en algunos sectores que esa es la principal preocupación, aunque sea bien importante. ¿Y de qué depende de tomar una decisión? Esos son factores, pueden ser individuales, del grupo que rodea al presidente, de que esté bien entrenado para este tipo de respuesta, aunque es difícil que haya algún país que tenga un equipo tan entrenado,
considerando especialmente lo que decía Alejandro hace un rato, o sea, en qué etapa estamos de la prevención o el manejo de crisis. Pero también hay que considerar, por ejemplo, que la implementación, y eso es algo que se sabe muy bien en administración pública, que en el fondo las decisiones a nivel superior no siempre resultan como se planifican, sino que la implementación se va viendo entrampada o incluso más lenta. Hay factores que no son vistos por la autoridad superior. Entonces depende muy bien de la burocracia en general, y también depende de la burocracia especializada en términos de emergencia, que en el caso de Chile pudo haber mejorado después del terremoto, pero obviamente después de un evento. Segundo, ¿qué hubiese pasado si tuviéramos... Chile tiene un sistema de salud mixto. ¿Qué hubiese pasado si el sistema de salud hubiese sido privado derechamente? ¿Cuál es el grado de control público o político sobre este tipo de sistema? Un poco lo que ocurre en Estados Unidos con una escasez, pero abrumadora, de implementos para atender a los distintos grupos en riesgo. Segundo, ¿qué hubiese pasado en términos de respuesta si hubiésemos tenido gobiernos regionales electos, independientes del poder central? Ese es un aspecto súper importante en términos de cómo las decisiones centrales que requieren algún grado de unificación en su implementación pudieran haberse visto entorpecidas o incluso desafiadas con buenas o malas razones, no sabemos, por parte de los actores con poder de veto a nivel regional. Este tipo también de escenario exige un gran liderazgo, pero también exige otro tipo de liderazgo que son que van surgiendo a medida. Se espera que el presidente comande todo este tipo de iniciativas, pero también pueden surgir otro tipo de actores. Recuerden que el año pasado, cuando se firma el pacto por una nueva constitución, el presidente Piñera estuvo ausente una semana en los medios. O sea, desapareció, el acuerdo se firmó entre los líderes de partido y él no estuvo. O sea, hubo otras personas que llenaron ese vacío de liderazgo. Y también existen los liderazgos situacionales, que tienen que ver por el rol que están cumpliendo determinados líderes, ¿cierto? Como Isquia Siches por el Colegio Médico, y los otros ministros que han visto incluso mejorar sus situaciones de popularidad, como en el caso de Jaime Mañalich, controvertido ministro por lo demás, pero que ha mejorado sus indicadores de popularidad respecto a los que tenía en enero. Entonces, un poco para resumir cuáles son las principales tareas, y que ya acá yo identifiqué 5 basadas en el libro, de hecho, de Politics of Crisis Management, que habla de cuáles son las tareas que se tienen que realizar en términos estratégicos para el manejo de crisis. Yo destaqué 3 que creo que son las más importantes con las que debe trabajar el gobierno actualmente. Primero, poseer información respecto de la crisis. Alejandro decía muy bien, sabemos que hay una amenaza súper fuerte, que es el cambio climático, el calentamiento global, y sin embargo contamos con buena información sobre eso. Sin embargo, eso carece de un sentido de amenaza y por tanto de urgencia, se posterga la respuesta a ello. Lo otro tiene que ver con la toma de decisiones, coordinar actores, tanto verticalmente dentro del Estado como horizontalmente, ONG, activistas, grupos de científicos, etc. Y hasta en ese tipo de tareas se puede decir que el gobierno lo ha hecho relativamente bien. Sin embargo, en lo que está demostrando signos mucho más precarios tiene que ver con un tema de la narrativa dentro de la crisis, que igual es importante. Ese no es un problema exclusivo de esta crisis. Recuerden que, de hecho, por las manifestaciones de 2011, durante todo el primer gobierno de Sebastián Piñera, el gobierno careció de una narrativa política respecto de cómo contrarrestar el discurso de la educación gratuita. El gobierno careció también de discurso, una narrativa respecto de la crisis del estallido social, y que terminó en el fondo siguiendo, aunque haya sido barato quizás para el sector, el tema de la Constitución. Y hasta ahora tampoco hay una narrativa súper clara. De hecho, para terminar, quiero compartir un par de frases que reflejan siempre lo grandilocuente que tiene que ver, de lo grandilocuente del presidente en sus declaraciones. O sea, Chile está enfrentando bien la pandemia por coronavirus, Chile está mejor que Italia, y después ya empieza de alguna manera a retroceder y a bajar el tono de ese tipo de declaraciones, pero sigue dando evidencia de que el discurso no es lo suyo. Tenemos un enemigo poderoso, cruel y que no respeta a nadie. Finalmente dice hace un par de días, no estábamos preparados para esto. Entonces la tarea más difícil que está teniendo el gobierno en términos de narrativa, de cómo controlar la crisis y mantener a los sectores, ¿cierto?, no unidos, pero trabajando en una misma dirección, porque es difícil mantener a los sectores unidos y tampoco es 100% recomendable, pero por lo menos sí trabajar en una misma dirección. Eso, con eso, esa era mi presentación, el tema del liderazgo político y cómo se relaciona con los escenarios de crisis. Muchas gracias, Christopher, por tu interesante presentación. Tenemos algunos comentarios por el Facebook, algunos saludos de
del profesor Sergio Toro, ese grande Christopher. Tenemos también algunas preguntas, me gustaría compartirles, pensando en de qué manera esta forma de abordar la comprensión de la gobernanza se vincula con el objetivo de nuestro magíster en Gestión y Arquitectura Resiliente respecto a cómo reducir el riesgo de desastre a través desde la necesaria integración entre la arquitectura, la resiliencia y la comunidad. ¿De qué manera existe un problema, un desafío en evaluar y comunicar mejor el riesgo sistémico? ¿Cuáles son las consecuencias para la ciudad en el mediano plazo, en los próximos 5 años, tanto en su estructura y organización física, social y política? ¿Cómo ven ustedes que esto va a avanzar y cuál es el rol de la resiliencia y sobre todo de la gobernanza del riesgo en este contexto? No sé si Alejandro quiere comenzar. Wow, es una pregunta gigante que da para un debate muy entretenido. Pero en términos globales, desde el punto de vista de cómo lo vemos nosotros como programa de magíster, yo siempre aterrizo que las políticas públicas en un país donde la decisión política, y eso, por eso Christopher tiene algo bien importante, que el momento que hubiese pasado si tuviésemos gobernador regional, que no nos tenemos en estos momentos, cómo se hubiese implementado la decisión política en ese escenario. Entonces, en un presidencialismo reforzado como el caso del nuestro, donde la decisión es totalmente centralizada, lo que nosotros no tenemos que olvidar es que la política pública se implementa en un territorio. Y el territorio es este gran envase, donde aquellas ideas de ciertos pensadores surgió en un momento y después tiene efecto. Entonces, nosotros desde el programa lo entendemos de esa perspectiva. Y el territorio lo construimos todos, donde los arquitectos tienen una gran responsabilidad en ese proceso, sobre todo los que se dedican más a la parte de urbanismo y planificación. En ese sentido, la gobernanza del riesgo se visualiza a la unión o de alguna forma el puente que logra interpretar esas ideas desde el punto de vista político decisional y cómo se implementan en ese espacio físico. Entonces, el magíster aborda esas tendencias para poder explicar el resultado porque si no, caemos en una demagogia que solamente nos pasa en Chile, que nosotros creamos muchas cosas, pero nunca evaluamos las cosas que creamos y no logramos saber cuál es el impacto real que se está produciendo. Por ese motivo, nuestra idea es que la gobernanza del riesgo venga a profesionalizar hoy en día la decisión política, independientemente de la escala en la cual se tome. Porque de esa manera, si nosotros logramos modelar, primero tenemos que entender que una decisión siempre es emocional. Aquí, quien diga que es completamente objetivo y que no mezcla las cosas es mentira, porque somos seres humanos, los seres humanos somos emociones. Por lo tanto, el rol emocional es fundamental al momento de tomar una decisión. Entonces, si logramos a esa parte tan emotiva darle cierta estructura y un rango de objetividad que permita prospectar escenario, eso vuelve a la decisión un juego muy interesante, porque podría darle más un abanico para reducir mi impacto de error en lo que yo voy a producir en el territorio físico. Porque ese impacto, que yo lo pensé en Santiago, lo va a vivir la persona en Valdivia, por ejemplo. Entonces, en cómo podemos armar un escenario de esa forma es muy entretenido y muy interesante. Cómo podemos bajar la política a nivel territorial, y esto es de alguna manera lo que nuestro programa de magíster aborda para poder fomentar resiliencia, a crecer el conocimiento colectivo y fomentar también las relaciones entre las distintas partes interesadas y las dimensiones. Gracias, Alejandro. Christopher, no sé si en relación a la misma pregunta, y sobre sí, todo como a la organización política. Claro, en el fondo, este tipo de magíster tienen que aprovechar lo que es la ventana de oportunidad que esta crisis implica. En el fondo, no creo que sean pocos los programas académicos o grupos, ¿cierto?, que están presionando por tener una mejor gobernanza del riesgo. Probablemente estos temas vienen de hace muchísimo tiempo y que pocas veces se escuchan a menos que ocurra algo grave, y este es el escenario. Entonces,
Uno sabe bien, por ejemplo, en el tema de formulación de políticas públicas, que estas ventanas de oportunidades, cuando se presenta un problema y coinciden además con elementos políticos que están en sintonía, hacen que estos elementos se puedan incorporar dentro de lo que es el Estado y la toma de decisiones. Más que de la toma de decisiones, del monitoreo, ¿cierto?, constante y de la formación de equipos en esa área. Y los magísteres, especialmente, como dice Alejandro, asociados en términos del territorio, porque estas políticas en el caso de Chile se toman en Santiago para todo Chile, desconociendo las particularidades que tienen los distintos territorios a través del país, es donde el magíster como el de ustedes en el fondo tiene mucho que aportar para influir no solamente la toma de decisión a nivel nacional, sino también a nivel regional. Entonces, como en resumen, es aprovechar esta ocasión, ¿cierto?, para que hace súper evidente la importancia del tema. Y por otro lado, también una invitación al programa a entender lo político, porque solamente visto de lo técnico, la verdad es que las decisiones no se toman. O sea, los actores como el presidente buscan de alguna manera aferrarse a elementos políticos, viene arrancando una crisis y tienen que enfrentarse, ¿cierto?, a un eventual plebiscito. Entonces, ese tipo de elementos también son relevantes a la hora de cómo se vinculan los grupos académicos o los grupos de expertos que quieren influenciar las decisiones a nivel nacional. Gracias. Tenemos dos preguntas más. La primera de Freddy Concha. Dice, buenas tardes, planteo pregunta para Alejandro respecto de su exposición. Conforme a la gobernanza que planteaba respecto al COVID-19, desde el enfoque de la gestión del riesgo, ¿cuáles son las estrategias correctas que deben efectuarse hoy en Chile? Luego te planteo otra pregunta, Christopher, que tenemos también una exalumna. Lo curioso de esto es que hoy en día el concepto de lo correcto está bastante en juego, porque como el COVID-19 es un riesgo sistémico, lo que yo puedo entender por correcto va a generar efecto en una dimensión, por ejemplo, la dimensión económica, que al parecer es tan importante en nuestro país, pero al mismo tiempo va a dañar la dimensión ambiental. Y también podría dañar la dimensión social, como tomando decisiones de abrir los centros comerciales. En términos generales, en este momento no tenemos decisiones correctas, porque, como decía Christopher, el nivel de información, a pesar de que lo podríamos haber previsto más por el tiempo que tuvo, es escasa. Entonces, estamos en un escenario súper turbulento, que se transforma día a día, donde el epicentro es en una parte muy específica de Chile, lo que no quiere decir que el resto del país no esté afectado, o que no vaya a ser afectado, y que puede generar una falsa sensación de seguridad, que sería algo fatal. Entonces, hoy en día nosotros no tenemos una receta o algunas medidas específicas para fortalecer esta gobernanza del riesgo. Lo que sí tenemos es que volvemos a confiar en el capital humano. Eso que nos permitió poder salir adelante para el tema después del terremoto del 2010, vuelve a tomar mucha fuerza para poder gestionar este riesgo sistémico. Porque el Estado en este momento está siguiendo una visión un poco más tradicionalista. Lo aborda como un riesgo tradicional y no está afrontándolo desde el punto de vista sistémico. Entonces, para poder, no sé si presionar es la palabra adecuada, pero para poder avanzar hacia allá, el rol ciudadano es fundamental. Que la resiliencia comunitaria que nosotros tenemos vuelva, y que nuestros autocuidados y que nuestra forma de poder convivir con nuestros propios espacios se haga presente más fuerte que nunca. Porque a diferencia de lo que es un terremoto, esto va en continuo alza, lo que podemos ver en las estadísticas diarias. Por lo tanto, requiere un nivel de preparación y de conciencia ciudadana y de aprendizaje que hemos tenido de los eventos pasados para que puedan ser aplicados en estos momentos. Y, básicamente, poder entender que hay que empezar a delegar toma de decisión, sí, con respecto a ciertas medidas. El nivel central puede tomar medidas generalizadas, pero tiene que entregarle la capacidad al nivel regional o local para que pueda implementar acciones complementarias o bien manejar el gran paraguas nacional. Porque de lo contrario, las realidades son muy distintas en estos 4.300 kilómetros de costa. Por lo tanto, no le podemos aplicar la misma receta a todo Chile. Gracias, Alejandro. Hay una pregunta. Dice, para el doctor Martínez, saludo de su exalumna de la San Sebastián, Rubén Escobar. Dice, una consulta, ¿encuentra que sea una prioridad hoy, dada la contingencia, la descentralización, las decisiones locales
en torno a diferentes amenazas, siempre se habla de descentralizar, pero son palabras mayores. Uy, es una buena pregunta y difícil, porque en el fondo lo que tiene este tipo de eventos es que toda la agenda política se mueve en función de eso. Los otros temas de alguna manera empiezan a quedar relegados totalmente. O sea, veamos un tema tan potente como de la Constitución, que quedó de hecho fuera, está quedando fuera de la agenda y se toca tangencialmente si es que el plebiscito se mueve o no. El tema de la descentralización sigue siendo importante, pero en la medida, como lo mencionaba Alejandro, o sea, de cómo se van formando burocracias estatales y también equipos de expertos a nivel regional para que puedan manejar eso. Pero también eso tiene otra contraparte, que una vez que tú descentralizas también se vuelven a reproducir ciertas cúpulas políticas que a veces no están tan sujetas al mismo control que está sujeto al nivel central. De hecho, muchos estudios abordan de cómo la mayor descentralización a nivel subnacional, tú vas encontrando distintos niveles de corrupción. ¿Por qué? Porque en el fondo los controles horizontales de parte del Estado son mucho más débiles y por tanto dan lugar a que se forme algún tipo de caudillismo, clientelismo dentro de los territorios subnacionales. Pero por otro lado tienen la necesidad de poder trabajar desde las propias regiones, un poco de canalizar estas peticiones que estaban haciendo los alcaldes de querer decretar cuarentena. Muchos de ellos querían hacerlo en sus propias comunas, pero no tenían la autoridad para hacerlo. Ese sentimiento que también el alcalde lo refleja por un tema electoral, por estar en sintonía con su comunidad, no lo sé, pero mucha de la gente que está en esas ciudades muchas veces siente que esa es la decisión correcta, sin embargo depende del nivel central. El tema como descentralización, así como tal, está fuera de la agenda y si se va a tocar en este tiempo, se va a tocar de esta manera. O sea, en el fondo, cómo puede contribuir o dificultar incluso la implementación de soluciones para el caso del COVID-19. Gracias, Christopher. Unas últimas dos preguntas. Voy a cambiar el orden ahora. Voy a preguntar primero a Christopher primero. ¿Cómo afecta a la gestión del gobierno del presidente Sebastián Piñera las dos crisis que ha tenido que afrontar en los últimos 8 meses? ¿Está en riesgo la gobernabilidad de Chile? Yo creo que no. O sea, la primera crisis sí. La primera crisis fue súper difícil para el presidente y los partidos vinieron al rescate, los partidos incluso de oposición. Si el pacto por nueva constitución es el acto que finalmente le salva el pellejo a Sebastián Piñera como presidente. De hecho, hubo una acusación, pero hasta qué punto ese intento de acusación constitucional iba a ser exitosa es difícil. A veces los partidos, se ha visto en otros países, todos votan a favor de la acusación, pero se aseguran de enviar el número justo menor de legisladores para que la acusación no prospere. En el fondo es como, esto para el electorado, ¿cierto? Pero no voy a mandar a toda la gente para que la acusación no prospere. Entonces, y tenemos como antecedente también que los partidos salen al rescate no de Piñera, pero del país en ese momento. Esta crisis es totalmente distinta. Se parece a la primera en que ninguna de las dos gatillaba por Piñera. Sin embargo, ambas, el presidente está siendo juzgado por su performance. Hasta ahora, lo que hemos visto en otros países, los presidentes tienen que hacerlo muy, muy mal para que tengan un costo alto y que pueda significar una salida anticipada del gobierno, que no es el caso de Piñera. Comparemos, por ejemplo, Piñera como presidente de derecha con lo que ha hecho Bolsonaro, con lo que no está haciendo Trump en Estados Unidos. Son enfoques totalmente distintos de responder a la crisis. Por tanto, este tipo de crisis tiene un efecto que más que de debilitar al presidente es de fortalecerlo. O sea, de hecho, vemos que este ministro de Salud, que fue súper cuestionado, ha visto los números en alza junto con Sebastián Piñera. Entonces, alguien podría decir, bueno, Piñera se ahorró buena parte del segundo estallido que estaba prometido para marzo-abril, que era lo que todos estábamos esperando. Y la llegada del COVID-19 a Chile finalmente colocó eso en espera, o quizás no en espera, sino que lo puede terminar sepultando, porque no sabemos cuándo va a llegar una vacuna, que va a ser el momento en que recién vamos a poder regresar a una suerte de normalidad. No la nueva normalidad de la que habla el ministro, sino que una normalidad un poco más real. Una pregunta para Alejandro, desde el punto de vista de la academia. ¿Cuál es el rol que deben tomar las universidades para afrontar esta crisis y la que generarán los riesgos emergentes? Gracias, Francisco. La verdad es que para primero tomar un rol tengo que identificarme yo como institucionalidad, ¿no? Y creer cuál es el rol que me corresponde. En ese proceso, lo que mostrábamos en la presentación, que tenía que ver con la órbita
de las distintas partes interesadas en el proceso de toma de decisión tiene que transformarse primero para saber cuál es el rol que a la institucionalidad como la universidad, como centro de formación, les va a tocar para afrontar los riesgos emergentes. Y ahí eso requiere una transformación bastante más profunda, porque también se tocan aspectos un poco del idealismo, porque en ese caso entra en cuestionamiento para qué es la universidad. Entonces, ¿y cuál es el enfoque que la universidad va a perseguir? ¿La universidad va a seguir priorizando en la formación fordista de profesionales? ¿O la universidad va a entrar a profundizar en la generación de un conocimiento colectivo para avanzar hacia el desarrollo, para producir ciencia y para producir tecnología, donde la generación de profesionales sea una de sus actividades, pero no sea el centro, como lo que podemos ver hoy en día? Entonces, para poder decir cuál es el rol de la universidad, primero tendremos que tener clarísimo cómo se transforma la gobernanza del riesgo y si seremos actores, que a mi opinión personal, la universidad como ente inclusive neutro frente a estas situaciones que generan conflictos de intereses sociopolíticos, debería tener un rol efectivamente preponderante. Debería ser parte no solamente de los consultores o de los que diseñan o que ayudan a diseñar políticas y hacen estudios, sino que debería estar en la toma de decisión, porque lograría, desde el punto de vista ideológico, mostrar ciertos equilibrios desprendiéndose de los intereses y apuntando más hacia el bien común. Ese es el rol que yo creo que en un escenario de crisis como este se requiere de una universidad, que esté a esa altura de mirar, no solamente centrada en lo que tiene que ver con continuar con la producción fordista de profesionales. Eso es una opinión muy personal, pero para eso necesitamos una reforma estructural, porque hoy en día la universidad no tiene cabida en el proceso de toma de decisiones. Hoy en día la universidad está aislada, no aislada, pero está relegada, mejor dicho, a efectivamente cumplir con su función de generar conocimiento, tener nuevos profesionales y desarrollar investigación a menor escala. Eso es lo que tenemos hoy en día, pero para poder asumir ese liderazgo necesitamos que la gobernanza del riesgo se transforme, que los distintos actores tengamos un rol claramente definido, con competencias también muy claras, para poder asumir ese rol y al mismo tiempo hacer esa transformación estructural para poder combinar nuestros distintos enfoques al interior de cada institución. Gracias, Alejandro. Gracias, Christopher. Llegó una última pregunta y la voy a aprovechar de hacer. Invito a que continúen haciendo preguntas. Probablemente no las vamos a responder en vivo, está claro, pero sí podemos iniciar un diálogo a través de Facebook con más preguntas o reflexiones al respecto. Tengo una pregunta de Felipe Bucci. Dice, hay una pregunta para cada uno. Hay una para Christopher que dice, ¿cómo utilizar esta ventana de oportunidades para mejorar la institucionalidad en torno a la gestión de estas crisis? Y para Alejandro, ¿qué debemos sacar en limpio del COVID para la adaptación al cambio climático? ¿Christopher? ¿O Alejandro? Bueno. Alejandro, por favor. A ver. ¿Qué debemos sacar en limpio para la adaptación al cambio climático? Lo que pasa es que el COVID no hace un regalo. Y ese regalo hay que saber mirarlo y aprenderlo. El COVID nos dice, tú no querías como sociedad mundial entender que el cambio climático te va a destruir y te puede aniquilar. Pues yo te lo voy a demostrar. Y todos aquellos que estaban ciegos o que no estaban ciegos, que simplemente miraban hacia otro lado, frente a esta prueba tan fiel que es el COVID, ya no puedes mirar para otro lado. Es imposible, porque el COVID te dijo, yo soy un riesgo emergente y yo soy un riesgo sistémico y te voy a destruir completamente. Por lo tanto, lo que viene asociado al cambio climático con sus efectos, por ejemplo, la sequía pone en riesgo la seguridad alimentaria y nos produce una guerra del agua. Imagínate tú cómo podemos afrontar ese escenario que está prácticamente presente, lo que pasa es que nosotros no queremos mirar. Por lo tanto, el aprendizaje del COVID es que todos esos riesgos emergentes nos van a llevar a estados peores, porque Christopher decía algo, tenemos esta pandemia que no presenta una alta tasa de muertes, que es un aspecto favorable para poder gestionarlo. Entonces, pero frente a la escasez hídrica, frente a hambrunas, frente a un sistema político que puede desestabilizarse, ¿te fijas? Entonces, si no aprendemos el regalo y no recibimos el regalo que el gobierno está diciendo de cómo afrontar un riesgo emergente, básicamente vamos directo a desaparecer, porque no vamos a poder convivir con los riesgos emergentes
y sistémico que los efectos del cambio climático están generando en nuestro planeta. Gracias, Alejandro. ¿Christopher? Sí, bueno, esa es otra pregunta difícil, porque en el fondo, eso, si es que va a ocurrir probablemente en una etapa más hacia la salida de la crisis que en este momento. En este momento todos los objetivos están puestos en lidiar, ¿cierto?, con las situaciones día a día, con el número de contagiados, con las personas que están bajo respirador y con mantener las situaciones contenidas en las distintas comunas. El tema del aprendizaje es una etapa que siempre viene como a la parte final de las crisis, cuando ya están terminando, y de alguna manera cómo se van organizando los distintos actores. Cuando me refiero a actores, son todos los grupos de académicos, redes académicas que pueden haber en el país, ¿cierto?, que trabajan los temas de riesgo, que trabajan con equipos altamente entrenados en esa área, pero que esos actores no es que aparecen ahora, esos actores probablemente vienen trabajando el tema del riesgo hace un montón de tiempo. O sea, no es algo que surge a través de la contingencia, es tan solo que se visibiliza. Y eso pasa en la mayoría de los ámbitos de política pública. Siempre hay grupos, ¿cierto?, que están impulsando una política, pero así como están ellos, hay otros 4.000 grupos que están impulsando política. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo ahora en este momento es que en este momento esa es la avenida en que está fluyendo mucho más rápido el intercambio de información con la sociedad civil, en este caso con los grupos de expertos, con los grupos de académicos. Ahora, hay un segundo elemento que tiene que ver si hay acuerdo entre los distintos grupos de expertos respecto a las soluciones o de cómo abordar los distintos tipos de emergencia, porque esa es la segunda competencia que se da. No solamente llegar y capturar la atención de los tomadores de decisiones, sino que también poder establecer un diagnóstico común y también después alternativas de solución común. Muchas veces se está de acuerdo en cuál es el problema que existe, pero hay desacuerdo respecto de cómo proceder en posibles soluciones. ¿Quiénes van a acceder finalmente de eso? ¿Se va a crear una nueva burocracia? ¿Se van a robustecer las que existen? ¿Cómo se van a conformar? ¿Va a ser con personal honorario o contrata? Etcétera. Eso va a depender mucho de la gestión del gobierno. Sin embargo, estamos también en un escenario electoral complejo. Se vienen elecciones, ¿cierto?, de distinto tipo. Tenemos plebiscitos, tenemos municipales, tenemos de gobiernos regionales y después vamos a tener las presidenciales. Entonces, la crisis probablemente como tal vamos a ver una salida, si es que la vemos, el próximo año, y ahí en el fondo en esa etapa es donde se puede profundizar y se pueden desplegar mejores estrategias en términos de aprendizaje, de cómo incorporar a los expertos o mejores equipos de riesgo, mejor tecnología o mejor información y análisis de información, que es lo que le corresponde al Estado también. Muchas gracias, Christopher. Queremos agradecerle a Alejandro y a Christopher por estas interesantes reflexiones que nos han planteado el día de hoy en este primer par de charlas de este ciclo de microcharlas que estamos haciendo como magíster en gestión y arquitectura resiliente para la reducción del riesgo de desastre, que está activo y que el segundo semestre tenemos ingresos, así que están las postulaciones abiertas. Queremos también agradecerle al público sincrónico y al público asincrónico que va a ver este video, que va a quedar disponible en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web magar.cl. Para finalizar, los dejo invitados para la próxima sesión, que va a ser durante el mes de junio, para lo cual los invito a que se mantengan informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Muchas gracias a todos por asistir y especialmente a los invitados. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Francisco, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.